Hola y bienvenidos. A ver, Perú tiene un desafío fiscal enorme por delante. Necesita recaudar más para poder financiar su desarrollo. Eso está claro, pero la gran pregunta es cómo lograrlo. ¿Será suficiente con modernizar la administración, usar más tecnología y, digamos, aceitar la maquinaria actual? ¿O lo que se necesita es una reforma mucho más profunda, una verdadera reingeniería de todo el sistema tributario? Hoy vamos a explorar esa disyuntiva, basándonos en el último informe de la OCDE. ¿Vamos a meternos de lleno? Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a poner en perspectiva la magnitud del desafío fiscal. Después, haremos un diagnóstico para entender las causas. Y ahí es donde exploraremos los dos caminos posibles: la mejora de procesos, con un enfoque digital, y la reingeniería total del sistema. Y para cerrar, veremos el impacto real que todo esto podría tener en los números. Bueno, empecemos por el principio. ¿De qué tamaño es realmente este desafío? Para entenderlo, no hay nada como compararse con los vecinos de la región y con las economías más grandes del mundo. Y esta gráfica, la verdad es que habla por sí sola. Con un 19.1% del PBI en recaudación, Perú no solo está varios puntos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, sino que la brecha con el promedio de la OCDE es de casi 20 puntos porcentuales. Es una diferencia abismal realmente. Y claro, esto tiene consecuencias muy directas en el día a día. Menos recaudación se traduce en menos capacidad del Estado para invertir en cosas esenciales como hospitales, escuelas de calidad o mejores carreteras. Al final, es un freno para el bienestar de todos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué Perú recauda tan poco? Bien, pasemos entonces al diagnóstico. Porque para encontrar la solución correcta, primero hay que entender bien de dónde viene el problema, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de esta baja recaudación? El informe de la OCDE identifica, digamos, 4 culpables principales. Por un lado, una evasión fiscal muy extendida. Por otro, un sistema que es un verdadero laberinto, sobre todo para las pymes, para las que cumplir es una odisea. A eso le sumamos los llamados gastos tributarios, que son básicamente beneficios y exoneraciones que no siempre son eficientes. Y para rematar, muy poca gente paga impuesto a la renta. Cada uno de estos puntos es como un agujero por donde se escapa el dinero. Y aquí es donde empezamos a hablar de soluciones. El primer camino que se plantea es el de la mejora de procesos. La idea aquí es usar la tecnología para hacer que el sistema actual, tal y como está, funcione mucho, pero mucho mejor. El plan es súper claro y se apoya totalmente en la digitalización. Paso 1. Masificar de una vez por todas la facturación electrónica, para tener un registro en tiempo real de las transacciones. Paso 2. Cruzar esa información con los datos de los bancos, para que sea mucho más difícil esconder ingresos. Y paso 3. Usar inteligencia artificial para analizar todos esos datos y encontrar patrones de evasión que hoy son invisibles. En resumen, es como ponerle un motor de última generación a la administración tributaria. Y esta cita del informe lo resume a la perfección. La tecnología ya no es una opción, es la herramienta clave para cerrar las brechas y, sobre todo, para hacer el sistema más justo con todos aquellos que sí cumplen y pagan sus impuestos. Ahora, la gran pregunta: ¿con mejorar los procesos es suficiente? La OCDE es bastante clara: no. Además de modernizar la administración, proponen una verdadera reingeniería del sistema. Y esto ya es otra cosa. Esto implica cambiar las reglas del juego, no solo mejorar la forma en que se juega. Y para entender por qué, esta imagen es brutal. Muestra un sistema totalmente desbalanceado. Por un lado, las rentas del trabajo, o sea, el sueldo de la gran mayoría, pagan tasas que van subiendo hasta el 30%. Pero por otro lado, las rentas del capital, como los dividendos de acciones, pagan una tasa fija y bajísima de solo el 5%. Es una inequidad tremenda que, claro, beneficia a quienes más tienen. Y esto no se arregla con más tecnología, se arregla cambiando las reglas. Y ojo, que esa es solo una pieza del rompecabezas.
La reingeniería también propone simplificar ese laberinto de regímenes para las pymes, hacer que más personas contribuyan con el impuesto a la renta, fortalecer los impuestos a la propiedad, que son muy bajos en comparación, y aumentar lo que se recauda de productos como el alcohol o el tabaco. El objetivo final es uno solo: un sistema más simple, más justo y donde todos aporten según su capacidad real. Muy bien, y ahora vamos a lo más interesante. ¿Qué pasaría si Perú realmente implementara estas dos estrategias? O sea, tanto las mejoras de procesos como la reingeniería del sistema. ¿Cuál sería el impacto real en las arcas del Estado? Y esta tabla lo pone en blanco y negro. Fíjense bien, solo mejorar la administración, la parte de procesos y tecnología, podría generar 1.8% del PBI. Es la ganancia individual más grande. Pero si a esto le sumamos las reformas estructurales, la reingeniería, pues miren, se suma otro 2.4% del PBI. Queda clarísimo que ambas son necesarias y que se potencian mutuamente para lograr un resultado que de verdad transforme las cosas. Y el total, la suma de todo, es este número: un potencial de aumento del 4.2% del PBI. Para que tengamos una idea, eso es una cantidad de recursos nuevos gigantesca, año tras año. Recursos que podrían cambiar por completo la inversión en salud, en educación y en seguridad para todo el país. Entonces, para concluir, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Se necesita una mejora de procesos o una reingeniería del sistema? La respuesta que nos deja el análisis es clarísima: se necesitan las dos. La hoja de ruta técnica está sobre la mesa, se sabe qué hacer y cómo hacerlo. El verdadero desafío, el más grande de todos, ya no es técnico, es político. La pregunta que queda flotando en el aire es si existirá el consenso y la voluntad para llevar a cabo estas reformas, que son tan necesarias. De esa respuesta dependerá el futuro fiscal del Perú. Muchas gracias por acompañarnos.